Bueno, amada familia, los bendecimos en esta hora en el nombre poderoso de Yeshua. Nos estamos dando cita en este Havdalah de Shabbat a través del ministerio MC Shalom Internacional para compartir la palabra del Eterno, para dejarle al pueblo que está retornando a la casa de Israel la información preciosa que nos va a mantener en un estado de bendición hasta la venida del Mesías. Quiero contarles lo precioso del día de hoy, de acuerdo a los datos, porque para nosotros eso es importante, saber hasta dónde tenemos alcance. Hoy superamos las 400 conexiones en internet enseñando Parashá. Si son 400 conexiones, amén, déselo fuerte. Puede haber un promedio de aproximadamente 2,000 personas recibiendo Torah en las mañanas a través de los medios de MC Shalom Internacional. Tuvimos un promedio de 100 algo en GoToMeeting. Los promedios en YouTube subieron a 240 y en Facebook también estuvieron sobre los 60, 70. Pero cuando se hace la suma total de personas que visitaron o hicieron una conexión por algunos minutos, pasamos de los 7,100. Y eso quiere decir que cada día estamos llegando más lejos con el mensaje. Más personas están teniendo un punto de referencia para aprender la Torá, y eso se lo debemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha dado un mensaje bueno y de balance, que es más aceptado que rechazado, y eso es bueno. En medio de todo eso, una bendición muy poderosa que me deja a mí en una posición de agradecimiento con el Eterno y con un sinnúmero de personas que se hacen presentes a través de PayPal, apoyándonos con alguna ofrenda. Algunos hasta diezman desde lugares bien distantes y nunca hemos tenido un contacto directo con ellos, pero ven en nosotros su familia y su fuente educativa. Entonces, para ellos pido un fuerte aplauso desde acá, desde Miami, para que el Eterno se siga glorificando en la vida de ellos. Pastor, ¿y usted qué hace con el dinero de la internet? Le pagamos, sí, es bueno que ustedes sepan. Le pagamos al hermano Isaías Carmona, que es el encargado de tirar los mensajes por la plataforma en North Carolina, y le pagamos al hermano que usted lo ve ahí conectándose. Él recibe también un salario de nosotros, pero nos ha regañado porque es poquito. Y yo quiero pagarle más. Entonces necesitamos que este mensaje que es bueno llegue más lejos y que más personas nos puedan apoyar para que estas familias que trabajan la obra vivan dignamente. Amén. Ok, comencemos la enseñanza del día de hoy. Estamos hablando de los versículos más populares de la Biblia, pero son los versículos más malentendidos de la Biblia. ¿Por qué? Porque los han explicado de una manera errónea, de una manera negativa. Necesito un lapicerito ahí, que se me vino algo a la mente, amado. Pásemelo, por favor, porque se me va la idea. Y hasta ahí llego yo. Ya, gracias, amados. Empiezan a llegarle a unos flechazos así. Uno dice, pero ¿qué pasó? Déjame, yo saludo. Para esta charla, recuerdan que la primera vez les dije, mándenme mensajitos, cuáles son los versículos que ustedes creen que son los que deberíamos explicar con mayor entendimiento, porque esto está causando un despertar a la verdad en muchos rincones de la tierra. El pastor Eberto, el Eterno le dio una profecía el día de Shavuot. A los 8 días llegaron unos diezmos en euros. A los 8 días se dio la profecía y llegó un invitado ¿de dónde era?
Sí, pero dijo, Málaga no, dijo Alcántara, creo que sí, algo así, dijo, vengo de Alcántara o algo así. Bueno, pues quiero que sepan que ya llevamos la segunda clase los miércoles a las 2 de la tarde con aproximadamente 40 personas entre España y Suiza por la internet. Ya empezaron las enseñanzas. Hoy se conectaron varios de ellos porque a la hora que nosotros hacemos el programa es el Habdalá de ellos. Entonces que utilicen esa enseñanza por el momento como Habdalá, mientras mandamos al pastor Hernando López para Europa. Él ya conoce Italia y eso, allá lo vamos a estar formando. ¿Cómo se saluda en italiano? Ya los tenemos aquí, es que en serio, lo único que tiene que hacer es irse para allá a predicar. Baruch Hashem. Esta es la quinta charla de estos versículos que han sido para nosotros mismos piedra de tropiezo a la hora de practicarlos o querer defenderlos de manera errónea. Hoy vamos a aprender algo tremendo que inclusive nos va a servir a nosotros de entendimiento para que muchos que utilizan este versículo, usted les puede decir, no, para eso no es ese versículo, estás bien mal informado. Pues esa es la idea, crear curiosidad para que la gente empiece a restaurar la verdad teológica. Vamos a mirar cómo bajo los conceptos que aprendimos en otro tiempo, muchos textos claves no pueden dársele la interpretación correcta porque los comunicadores o los intérpretes de esa teología moderna ya tienen un error antiguo, y ahorita se los voy a demostrar con esta Biblia de estudio. Y voy a necesitar a mi testigo ocular. Mucho cuidado con eso, testigo ocular. ¿Por qué? Porque cualquiera aquí que me ve por la internet dice, bueno, y ese hombre sí me estará diciendo lo que es o no. Entonces necesito un testigo ocular de que él sea el que lea lo que hemos encontrado en las Biblias. El primer video hicimos una buena exégesis de Oseas 4:6. Ya nosotros estamos claros que Oseas 4:6 no es mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es mucho, mucho, mucho más que eso. Nos da la razón por qué el pueblo de Dios sufre como sufre y perece como perece. Y el problema no es que les falta el conocimiento, sino que rechazan el conocimiento. No quieren aceptar la verdad. El video 2 hablaba de Colosenses 2:16 para entender claramente qué era lo de no poder juzgar y a quién juzgar y por qué juzgar. En el video 3 de esta serie trabajamos con Hechos 16:31 y les dijimos que se bajaran de la mentira que porque usted es salvo será salvo toda su casa, y que eso era una promesa. Eso es mentira. Si usted es salvo, usted es salvo. No meta a su familia ahí que no está buscando el eterno, porque no serán salvos. Bueno, tienen que ver el video porque se quedaron como con cara de asustados. Vean el video que al final doy la razón por la cual sí van a poder ser salvos. Pero eso es como para generar eso. ¿Será que? Bueno. Y la semana pasada hablamos del famoso Josué 1 del 5 al 9, donde todo el mundo, sé fuerte y valiente que tú, ¿cierto? Y nos dimos cuenta para quién era ese versículo y trajimos tremendo rabino aquí con los rollos. Hoy daremos un sentido muy diferente a lo que hemos entendido con una de las exhortaciones más comunes de líderes, ministros y pastores cristianos. ¡Ay! ¿Dónde está el dibujo que me trajiste, hermano Diego? Hermano Diego, venga para acá. Eso fue poderoso.
¿Qué hice yo ese? Enfoque ahí al pueblo. ¿Qué hice yo ese? Padre, que yo lo tenga aquí, Señor. Aquí está. Venga para acá, hermano Diego. La prédica de la semana pasada fue dura, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue dura? Porque le dije a todos los que se dicen llamar profetas y generación de víboras. Entonces, como la gente me conoce, entonces dice, no, es que el pastor es así, eso le gusta generar eso. No, no, no. Aquí el que estaba hablando venía de parte del Espíritu de Dios. Venga para acá, no se me asuste. Este hombre, aparte que se llama Diego, aparte de que fue conmigo a Israel, como que quedó con una conexión espiritual con el pastor Diego Higuita. El hombre llega el sábado pasado y hace un dibujo del sueño que tuvo. Y cuando llega, yo ya estaba montado en el púlpito y se va y le entrega esta hojita a mi esposa. Sí, correcto. Correcto. Okay. Y le dice y le explica el sueño y le entrega este papelito a mi esposa y yo empiezo a predicar lo que tengo que hacer para yo decirle a usted, Dios me habló y me mostró. Usted, yo no soy así. Yo sé cuál es mi trabajo. Yo sé para qué el Eterno me puso en este lugar. Y yo a veces necesito que me diga el Eterno, eso era lo que yo estaba diciendo que le dijeras al pueblo. ¿Qué pasó cuando usted empezó a escuchar la prédica? Ok, buenas noches, queridos hermanos. A ver, hace 8 días justamente yo me reuní con el pastor en un Shabbat y compartimos agradablemente ese día en el Shabbat. Al otro día, bueno, esa noche cuando llegué a casa tuve un sueño y en el sueño me mostraba que el pastor estaba con Mónica, su esposa, a un lado y ellos estaban divisando un muro que estaba al frente. Pero en el muro, al lado del muro había una pluma de esas que se utilizan en la construcción para llevar los materiales de construcción a los edificios, ¿no? Una de esas grúas gigantes. Las grúas, correcto. Y esa grúa tenía como una especie de péndulo metálico con el que se derriban edificios. ¿Con que se qué? construcciones. Derriba, destruye, desbarata y arranca. La maquinaria de la que yo les hablé aquí en la prédica. Sigue. Bueno, correcto. Entonces, a ver, el sueño mostraba que el pastor estaba ahí pendiente mirando ese muro y mirando ese péndulo. Él ha cogido con su mano esa pluma y ese péndulo y pues se hizo hacia atrás como mirando la forma de derribar ese muro. Pero en un momento él se frenó. Yo dije, pues bueno, ¿y por qué se está frenando? Se frenó porque cogió hacia atrás más impulso. Ese soy yo. Más impulso Ese soy yo. para derribar ese muro. En el momento en que esa pluma se va y hace efecto con el muro se derriba. Automáticamente va cayendo el muro. Entonces ahí estaba Mónica, su esposa, y ella entra como en angustia, como en desesperación de lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan que yo en la prédica dije, ahí me está viendo mi esposa? Y hasta eso lo soñó. Correcto. Ustedes pueden ver el video que yo estaba predicando y cuando yo me pongo así, mi esposa, uy, este está en esa tónica. Ahí me está viendo, pero voy a seguir predicando esto. Y eso mismo lo soñó. Sigue. Bueno, entonces el muro se ha derribado, pero al lado del muro habían edificaciones como formando una especie de U alrededor del muro. Y empezaron esas edificaciones a irse derribando como un efecto dominó. Empezaron a derribarse hasta llegar a la casa donde yo estaba. La casa donde yo estaba no se derribó y seguía otra casa justamente al lado donde estaba el pastor y su esposa. Y tampoco se derribó. Tampoco se derribó. En ese momento yo viendo la angustia de Mónica,
Yo les dije, no, pero no se preocupen, venga, yo les ofrezco refugio aquí en mi casa mientras que sucede toda esta situación. Y eso fue el sueño. Y un número que viste. Bueno, pero algo para agregar ahí. Yo me desperté y yo dije, wow, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es lo que me estoy soñando? Volví otra vez a conciliar el sueño, volví otra vez a seguir con el sueño, empaté nuevamente con el sueño. ¿Cuántas veces? Volví otra vez a despertarme y volví de nuevo otra vez a dormirme y a empatar con el sueño. 3 veces sucedió. ¿Qué dice Torá? 3 confirmaciones dice la Torá. Y al último se me mostraba un número que era el 11-9-11. El 9 en medio de 2 onces. No sé qué significa. Pues fácil, resulta que estamos en 10 días donde estas fechas se pueden leer de atrás para adelante, coja. Este me parece que fue el martes 11. Y si usted coge 9-11 del 19, usted lee 9-11 del 19, de adelante para atrás y de atrás para adelante. ¿Qué hemos aprendido? Que el 9-11 en esta dirección es grecorromano y en esta dirección es hebreo. No importa si es grecorromano o si es hebreo, pero este 9-11 quiere decir urgencia, que esto empieza a caer urgentemente. Gracias, bueno, amado. Correcto, eso fue todo. Ok, pastor. Yo llego a la casa un poquito perturbado porque yo a veces me evalúo y ¿será que fui muy duro? Pero yo no soy capaz de controlarme. Cuando estoy aquí tengo que hablar. O sea, yo no puedo modular mi forma a tratar de ser calmado porque no sería Diego Higuita. Yo soy apasionado cuando hablo. Entonces, si usted me ve aquí, hermanos, entonces el Señor me mostró que ese es Diego Higuita, ese no es Diego Higuita. Yo soy el que soy para predicar. Así me hizo el Eterno. Entonces yo llego angustiado a preguntar. Ese es para él, no para mí, para él. ¿Será que hice bien las cosas? Y me dice mi esposa, mira el sueño que tuvo Diego, justo lo que tú enseñaste hoy. Esas son las palabras de confirmación. Y le pido al Eterno que ojalá le haya dado un sueño alguno aquí para lo de hoy, que está por el mismo estilo. Por el mismo estilo. Vamos a guardarlo acá. Sigamos adelante. Hoy vamos a ver si tienen razón todos los líderes, ministros y pastores de cualquier tipo de denominación que usan la famosa frase o mejor dicho, el famoso versículo como exhortación que está en Hebreos 10:25. Vamos a Hebreos 10:25, amado hermano, que ya empezó la enseñanza. Hebreos 10:25. Esto es una exhortación muy famosa que gracias a Dios yo no la uso casi, porque problema suyo si usted no se congrega. Una cosa hemos aprendido, que el que no llega al Shabbat no venció en la semana, punto. El que no pudo guardar el Shabbat, esa semana no venció. Dice 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí o no que esa exhortación la enseñan mucho? Claro, hermano, yo llamo a uno al pastor, hermano, no deje de congregarse, la escritura lo dice, no haga lo mismo que por costumbre todo el mundo tiene. Vamos a ver si ese pensamiento de exhortación aplica al cristianismo. Vamos a mirar si el planteamiento que se da en ese texto, bajo el contexto y la dirección de la famosa carta de los Hebreos, es para todo cristiano. Porque muchas veces hemos caído en usurpar los textos, poniéndolos de una manera delante del pueblo que no es para eso. Y menos
cuando no se cumplen ninguno de los formatos de congregación de lo que este versículo habla. ¿A quién les está diciendo que se congreguen? ¿Cuándo les está diciendo que se congreguen? ¿En qué lugar se deben congregar? ¿Y qué deben hacer cuando se congregan? Y cuando hablamos de congregar, ¿quiénes formarían parte de esa congregación? Vamos a mirar. Hoy el día es de mucho estudio. Trajo las gafas, el testigo ocular que necesito. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Diga conmigo, por costumbre. Vamos a analizar bíblicamente qué es lo que se hace por costumbre y qué no se hace por costumbre. Pero bíblicamente, no está hablando de la costumbre tuya y mía. Está hablando de los de la Biblia. ¿Cuál era la costumbre de las personas de la Biblia? Porque esto está hablando de un grupo de personas. ¿A quién se les está diciendo no dejen de congregarse? ¿Cómo se llama esta carta? Entonces, ¿a quién se les está diciendo que no dejen de congregarse? A hebreos. Yo sé que ya vas a llegar a nosotros, está bien, te me adelantas mucho, pero partamos de ahí. Si la carta es para los hebreos, ¿a quién se le está diciendo que no se dejen de congregar? A los hebreos. Ahora tendríamos que empezar a hacer un análisis. ¿Quiénes son los hebreos? Los hebreos son los descendientes de los 12 patriarcas, de los hijos de Jacob, al cual se le cambió el nombre por Israel, porque sus 12 hijos serían los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Eso es un hebreo. ¿Estamos? ¿Me siguen? Muy bien. ¿Cuándo fueron llamados estos 12 patriarcas con toda su descendencia, sus hijos? ¿Cuándo fueron llamados congregación de Israel? Sería bueno saberlo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la historia bíblica es una sola historia. Empecé a buscar la palabra congregación y quiero que sepan que desde Éxodo 16, dicho por los mismos israelitas, ellos se llamaron una asamblea a sí mismo o una congregación, aún cuando se reunían en Egipto. Ellos sabían quiénes eran ellos y se llamaban asamblea o congregación. Pero la palabra cajal la podemos visualizar claramente y que usted pueda comprobar esto en Éxodo 35:1. Vamos a Éxodo 35:1. Sería bueno que alguno que tuviese la BIN versión anterior, no la nueva BIN, sino la anterior, me dijera si tiene algún título hebreo su Biblia en Éxodo 35:1. ¿Alguno tiene ahí, iniciando ese capítulo 35, algún titulito en hebreo? Pero no, en hebreo. Ese, en hebreo, porque las ofrendas para el templo no es hebreo, eso es español. Vayaquel. Vayaquel. ¿Qué quiere decir ese concepto de Vayaquel? Y reunió. Y congregó. Diga conmigo, Vayaquel. Y congregó y reunió. Entonces, si nosotros empezamos a entender la diferente forma de presentar la palabra, que está ahí con una K, una H y una Lamet, que ahí quedaría como Keel, Vayequel, es la raíz de la palabra cajal. De ahí surge la palabra cajal. Y la palabra cajal es congregación. Entonces en esta Biblia dice, Moshe convocó a toda la congregación
de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Ok, concentrémonos, ubiquémonos en el momento del capítulo 35. Esta fue la segunda bajada de Moshe, que según la literatura judía y el pensamiento de la sabiduría judía, fue un día después de Yom Kippur, cuando él recibió el perdón para el pueblo después de haber hecho el becerro de oro. Recuerden que él subió 2 veces por las tablas. Esta es la segunda bajada. Y congregó al pueblo y reunió a la congregación de Israel. Diga conmigo, la Cajal de Israel. Ahí se establece la congregación. Este grupo de personas que salieron de la esclavitud por el desierto eran la Cajal de Israel, las 12 tribus de Israel. Y desde esos capítulos se empieza a establecer el concepto asamblea, congregación, Cajal. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Estos son los primeros indicadores del concepto Cajal, asamblea. Cuando nosotros decimos y reunió, podemos decir reuniones. Si dijo y congregó, de ahí sale la palabra congregaciones. Es una derivación del sustantivo inicial de congregación, congregarse como verbo, congregar, reunir. Y volvemos al término, ¿a quiénes estaba congregando? A las 12 tribus de Israel. El término congregación bíblicamente solamente tiene una identidad y es en las 12 tribus de Israel. Cuando se congregaron las tribus de Israel. En el capítulo 19 tenemos esa congregación antes de que cometieran el pecado del becerro, cuando iba a subir por primera vez. Ahí también se congregó la asamblea de Israel, la Cajal de Israel, que todos eran participantes de los eventos que el Eterno establecía en el lugar en que Él se manifestaba. En el monte Sinaí, ¿se manifestó? ¿Sí o no? Entonces todos se congregaban alrededor del monte Sinaí. Cuando entregó la Torá en el monte Sinaí, que estaban todos reunidos, la Cajal, ¿qué día fue ese? Sin miedo, sin miedo. Shavuot, porque fue la entrega de la Torá. Estamos ahí claros, ¿cierto? Entonces, él hace ese evento glorioso porque se había congregado todo el pueblo. Él había mandado una orden con Moshe que se prepararan por 3 días, que se purificaran, que al tercer día él descendería. Diga conmigo, Shavuot. Esa misma congregación se reunía en otro lugar donde él se manifestaba, en el templo. El templo se estableció como una condición de propósito donde la manifestación del Padre Eterno intervenía con su pueblo, con la Cajal. Entonces podemos decir que el monte Sinaí era otro prototipo de templo, porque allá se congregó el pueblo. En el desierto hicieron una construcción que se llamaba el Mizcán. Ya no volvieron a ir a la montaña, sino que iban ¿a dónde? Al tabernáculo. Ese era el templo en el desierto. ¿Quiénes iban? La congregación. ¿Dónde se reunían? En el templo. Entonces, la Cajal bíblicamente tiene identidad con las 12 tribus de Israel, la congregación de la casa de Israel. ¿Y dónde se reunían? En el lugar que él había designado. En el desierto designó el monte Sinaí, allá se congregaron. Luego designó el Mizcán,
el tabernáculo, ahí se congregaron. Y luego, después de unos siglos, se estableció el Beit Hamikdash. Entonces ahí se congregaban en ese lugar. Siempre tenía que haber esa relación, la cajal de las 12 tribus en el lugar que él había designado. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Por qué es importante entender esto? Porque la historia no ha cambiado, siempre fue la misma. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Voy a leer el primer versículo para que entonces, de acuerdo a lo que les dije, ¿ya ustedes circuncidaron su Biblia? No han circuncidado la Biblia. La Biblia hay que circuncidarla. Arrancarle la hojita que dice Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Eso hay que arrancarle esa hoja. Porque si usted no circuncida la Biblia, usted va a seguir pensando que son dos historias. No son dos historias, es la única y misma historia. Esto no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Una de las principales cosas que usted tiene que hacer, si usted quiere salir de la teología grecorromana, de las dos historias, de la historia de los judíos y de la historia de los cristianos, es arrancar esa bendita hoja. Bueno, si tiene ahí parte, entonces al menos sepa que esa hoja no debía existir ahí. ¿Por qué es importante? Vamos a leer Hechos capítulo 2. Lo voy a leer. ¿Cómo hago? Leámosla primero en una versión grecorromana. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros leíamos eso en el cristianismo? Embolatados. ¿Qué es eso de Pentecostés? No, pues dicen que los 50 días. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y nos dijeron, esa casa se llama el aposento alto. Y nosotros dijimos, amén. Entonces nos imaginábamos como una palomerita por arriba, quién sabe en qué parte de la ciudad, todos allá sentaditos en oración. Era un aposento alto y tú vas a los tours en Israel y te llevan al aposento alto. Te llevan, te dicen, mira, este era el aposento alto. Y dices, ay, tómame una foto aquí. Ay, Dios mío. ¿Te acordás, Diego, cuando nos llevaron a ese, que este era el aposento alto? El problema no era el aposento como tal, porque tal vez en una edificación usted pueda meter 120 personas. No, espérate, que es que el contexto nos dice más cosas del lugar. Entonces sigamos leyendo en la grecorromana. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ojo que son lenguas, idiomas, y ahorita se lo voy a comprobar. No es irrabaracatatarayasira yarabababasai. No, señor. No es eso. Es otras lenguas que aquí nos dicen de dónde son. Moraban entonces en Jerusalén. Espérate. ¿Cómo era Jerusalén? Jerusalén era una ciudad donde las callecitas eran de metro, metro y medio. Una casa, usted podía brincar de casa a casa, porque las calles son supremamente angostas y son como túneles. Eso es Jerusalén. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia idioma, porque venían de otros países, no de Irrabaracatatarayasí, Yarabababasai, de allá no venían. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Idiomas, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirineo, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quieren decir esto? ¿Qué quieren decir estos? Ahora, cuando miramos arquitectónicamente un lugar que nos dijeron a nosotros que era una casa en un lugar alto y que toda esta gente se reunió, imposible que se hayan reunido en esas calles tan angosticas, porque al final del capítulo dice que solamente entre la multitud que ¿se convirtieron cuántos? Entonces, si nosotros leemos el mismo capítulo en una versión un poco más hebraica, por decirlo así, que respeta los nombres, entonces leeríamos en Hechos capítulo 2 y tomaría un sentido muy diferente. Recuerdan lo que venimos hablando de Éxodo, ¿ok? ¿Dónde se reunían? Donde la presencia de Dios se manifestaba. Se reunieron en el monte Sinaí porque era el lugar de su presencia cuando entregó la Torá. Luego se reunían en el Mishkan porque era el lugar donde la Cajal se reunía, porque era el momento que él había diseñado y el lugar que él había diseñado. Cuando entregó la Torá, sabemos que es el día de Shavuot. Por eso se reunían en un lugar, en una casa. Se reunieron en el monte Sinaí porque esa era la casa donde él se iba a manifestar en ese momento. Se reunían en el Mishkan porque esa era la casa donde vivía en el desierto. Se reunieron en el Beit Hamikdash, en el templo, porque esa era la casa donde se tenía que reunir, no en el aposento alto. Sigamos. Capítulo 2. Al llegar el día de la fiesta de las semanas, este ya me dice de la fiesta de las semanas, porque Pentecostés no traduce nada de semanas, habla de 50 días. Aquí sí me está hablando que esta es la fiesta de las 7 semanas, el conteo del Omer, para la fiesta que se cumple ese día. ¿Y se llama cómo? Shavuot. Se habían reunido para Shavuot. Estaban todos reunidos en un mismo lugar, todos. ¿Por qué? Porque es la orden. ¿Cómo así que es la orden, pastor? Sí. Leámoslo. Paremos aquí y vámonos para Deuteronomio 16:16. Vamos a ver por qué se reunieron todos ese día. Deuteronomio 16:16. Tres veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere. Él escogió el monte Sinaí, se manifestó y entregó la Torá. Luego le dijo a Moshe: haz un tabernáculo como te mostré en este monte, porque ahí me voy a reunir con mi pueblo, con la Cajal de Israel. Y estableció el lugar. Y luego el Beit Hamikdash. En las fiestas solemnes, 3 veces se van a reunir con él.
todo varón, ¿de dónde? De la Cajal. Porque esto era para la Cajal nomás, para la asamblea, para la congregación. Todo varón se reunirá en ese lugar para la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuántas fiestas se celebran en panes sin levadura? Pesach, Hamatzot y Bikurim. En la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, una solita, que es la que estamos hablando en Hechos capítulo 2. Y las fiestas solemnes de los tabernáculos. ¿Cuántas fiestas se celebran en la época de tabernáculos? 3. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Por eso decía solamente 3 veces. 3 veces toda la Cajal se debe reunir en mi casa. Pero sigamos leyendo aquí en la Bim. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Diga conmigo, Éxodo capítulo 19. Lo mismo que pasó en Éxodo capítulo 19 y 20 está pasando allí. Y no está pasando en la casa de Periquito de los Palotes, que tiene un aposento alto. Está pasando en su casa, que es un lugar alto, porque ahí está la presencia de Dios. No es una palomerita que está muy alta. Mira, están en ese 3er piso. No, porque para ir al templo hay que subir a Jerusalén, ascender espiritualmente. Por eso el pueblo de Dios sabe lo que es hacer aliyá, subir espiritualmente. Nosotros tenemos que estar elevados para la fiesta de trompetas. Nosotros no podemos llegar a la fiesta de trompetas sin elevarnos. Tenemos que estar en pleno ascenso espiritual para que ese día pase algo en tu vida. Porque entonces las lenguas de fuego se le van a posar a otros. El poder del Eterno se va a desatar en otros. Porque usted no se elevó, más bien llegó elevado. ¿Me siguen? Vamos bien. Entonces, ¿qué pasa en esas 3 veces? Dice, y en la fiesta solemne de las semanas, en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Entonces sabemos que era una fiesta importante. Ahora bien, cuando lo leemos en una versión hebrea, toma un contexto de entendimiento muy diferente a los conceptos normales que recibimos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿En cuál casa estaban sentados todos aquellos que venían de tantas naciones distintas en un día específico del año? En la casa alta de Jerusalén, en la casa más elevada de Jerusalén. ¿Cuántos han ido al monte de la Explanada? Nadie ha ido al monte Moriah. Al monte Moriah arriba. Desde allá se ve todo Jerusalén. Es el lugar más alto que hay. Amén. Desde ese lugar se ve todo Jerusalén. Marlon, levanta la mano, no me hagas quedar mal. Daniela, levanta la mano. Andrés, la gente dirá, ay pastor, pero es que aquí son. No, aquí un poco de gente que ha ido allá. Y usted se asoma y allá se ve todo. No hay lugar más alto que el monte Moriah. Esa es la casa en el lugar alto. Y se llena más cuando la presencia de todo un pueblo, la Cajal de Israel, está alrededor. Porque es el tiempo. Normalmente en Jerusalén, en este momento, los habitantes que hay en Jerusalén son 850,000 habitantes. Pero para cada una de esas fiestas, que son 3 veces al año, llegan a meter en esa ciudad hasta 2.500.000. 3 veces la cantidad. Y todos caben. Y todos caben. Y todos comen. Porque donde está la presencia de Dios se expande todo. Ese lugar es especial. Y yo le pido al Eterno que lo lleve pronto a cada uno de ustedes. Entonces dice así:
Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del espíritu de santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas según el espíritu les daba que se expresasen. En Jerusalén se estaban hospedando. Aquí no, aquí me dice que habían, pero no me dice por qué habían. No, aquí me dice, en Jerusalén se estaban hospedando yehuditas piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos de otras naciones, no judíos de Jerusalén, judíos de otras naciones. Pero en la parte de abajo me está diciendo que no todos eran judíos, que también habían prosélitos, o sea, gente que estaba a punto o en proceso de convertirse al judaísmo, pero no eran judíos, estaban en proceso. ¿Ok? Muy importante que nos ubiquemos en el proceso. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a dar cuenta que este famoso versículo de no dejen de congregarse, muy pocos lo están cumpliendo. Espérese ni verá. Ya dije lo de la circuncisión de la Biblia, porque es una sola historia. No es la historia de los judíos y de los cristianos. No es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Con esto en mente, vamos a volver a Hebreos capítulo 10. Ya hice el recorrido para que tengamos una idea de que, espérate un momentico, que ese famoso concepto de no dejemos de congregarnos no es para todo el mundo. Empezando porque solamente se dice en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos. Entonces volvamos aquí a los Hebreos. Capítulo 10. Ok. Usted y yo que ya hemos pagado un precio de retorno a la casa de Israel, que hemos podido entender que los conceptos escasos teológicos que recibimos nunca nos dieron identidad como pueblo. Entonces ahora, con identidad como pueblo hebreo, vamos a entender el capítulo 10 de Hebreos con una perspectiva superior. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 16 para que empecemos a entender. 10:16, Hebreos 10:16. Para que empecemos a entender para quién es el mensaje de no dejar de congregarse. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh. Bueno, aquí dice el Señor. Recuerden que estoy leyendo aquí de una tradicional. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Diga conmigo, pacto renovado. Eso es Jeremías, cuando se dijo en el capítulo 31, versículo 31, que él haría un pacto renovado con nosotros, no un nuevo pacto. Eso no existe como tal. No hay nada nuevo bajo el cielo. Él iba a renovar su pacto. Versículo 17, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ahora, es bien importante entender qué es pecado y qué es transgresión. Y el pecado y la transgresión solamente opera para aquellos que conocen la ley, los mandamientos de Dios. Por eso es que la carta es para los hebreos, personas que conocen la ley de Dios. No era para gente extraña, era para gente que conocía. Versículo 18: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, sigo leyendo en una versión tradicional, por el camino nuevo y vivo
que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es este sacerdote sobre la casa de Dios? Yeshua. Todo este pasaje está haciendo una evocación de algo que pasa en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Por qué es importante entender esto con claridad, amado hermano? Porque el Eterno nos mandó a nosotros en Ezequiel capítulo 43, versículo del 10 al 12, conocer milimétricamente su casa. Si yo no conozco milimétricamente su casa, todavía estoy en mis pecados. Vamos por favor a Ezequiel 43, porque usted me está mirando ahí como raro y dice, ¿usted qué está diciendo? Espérate. Pastor, entonces me está diciendo que me tengo que volver arquitecto. Sí, casi. Usted tiene que conocer milimétricamente la casa de Dios. Ezequiel 43, versículo del 10 al 12. Y cuando leo estas palabras, esto lo aprendí con Rico Cortés, el moré Rico Cortés, cuando hicimos el curso del templo. Y quiero que me escuche toda la casa de Israel. Tenemos que ser personas transparentes con los mensajes que predicamos. Porque cuando usted viene a las raíces hebreas, usted no se puede apropiar del conocimiento de otros como si fuera suyo. Y usted tiene que ser una persona agradecida de donde recibió el conocimiento que ahora tiene. Y no presentarse ante todo el mundo como si usted fuera el gran poseedor de la revelación. Si yo estoy aquí parado, es porque lo que sé me lo enseñaron las prédicas de Jim Staley. Me ahondaron en el conocimiento las enseñanzas de Liliana Hunter. Me han enseñado personas claramente a mirar el templo de forma correcta como Rico Cortés. O sea que lo que yo les enseño, muy poquito es mío. Y hoy proliferan una cantidad de pastores y maestros en este medio donde no tienen ni siquiera el honor de reconocer que lo que está enseñando ni siquiera es de él, que lo aprendió de otro. Voy a velar porque la casa de Israel en las naciones sea íntegra a través de la Torá. Todo el que enseñe Torá debe decir de dónde sacó su información y por qué está diciendo lo que está diciendo, de dónde lo aprendió. Porque eso es estudiar Torá. Muy importante eso, amado hermano. Y usted también debe estar ahí pendiente de tanto profesorcito que está apareciendo ahora. Sigamos. Voy a leer. Y tú, hijo de hombre, estoy leyendo Ezequiel capítulo 43, versículo 10. Y tú, hijo de hombre, declara a la casa de Israel lo concerniente al templo y que tomen nota de las dimensiones de su plano para que se avergüencen de sus. ¿Y qué tiene que ver las medidas del templo con mis pecados? Alegoría, amado hermano. Alegoría. Tenemos que ser milimétricos para conocer, porque si no aprendemos a conocer el templo del Eterno, cómo vamos a conocer nuestro propio templo y cómo vamos a tomar las medidas correctas de lo que Él ha mandado hacer con el templo de Dios. Versículo 11. Y si los han insultado por causa de todo lo que han hecho, hazles entender los detalles del templo, su disposición, sus salidas, sus entradas y todos sus detalles. Ve lo importante que cuando hacemos una prédica de esas, que seamos detallistas. ¿Por qué estamos diciendo lo que decimos? ¿Por qué los tengo que llevar a Éxodo? ¿Por qué los tengo que llevar a Hechos? ¿Por qué los tengo que llevar a Hebreos? Porque tenemos que entender milimétricamente lo que estamos diciendo. Así funciona el aprendizaje del plan bíblico hebreo. Sigamos.
escribe ante su vista todos sus estatutos, todos sus detalles y todas sus instrucciones, para que guarden todos sus detalles y todos sus estatutos y que los pongan por obra. Estas son las instrucciones acerca de la casa, sobre la cumbre del monte. Vuelve el término de el lugar alto, de la casa alta. Tiene identidad con Hechos capítulo 2. Sobre la cumbre del monte, toda el área alrededor será sagradísima. Mira, estas son las instrucciones acerca de la casa. ¿Tenemos que conocer la casa de Dios, sí o no? ¿Tenemos que conocer los alrededores de la casa de Dios, sí o no? Tenemos que conocer los tiempos donde se va a la casa de Dios, ¿cierto? Porque a la casa de Dios no se va cuando usted quiera. A la casa del Eterno se va en los días que Él estableció que se vaya. Ahí va a empezar a tomar esto forma. ¿Para quién es ese versículo? No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Porque tienen que ser gente que conozca muy bien la casa. Las medidas, las disposiciones, las entradas, las salidas, lo que se hace en cada área, lo que está alrededor, en qué lugar está, la dimensión, la capacidad de visualización, todo eso forma parte. Y si no, perdiditos. Sigamos leyendo. Les quiero comentar algo importante. No, todavía no los comento. Ahorita cuando leamos allí, les hago la pregunta, porque es que cuando yo escuché al teólogo que se supone que editó este formato, esta Biblia se llama Biblia de Estudio de la Reina Valera 1960, tras las huellas del Mesías. Un documento con mucha información, pero con unos errores garrafales. Ahorita lo vamos a leer con mi testigo ocular, porque van a decir, ese no, con testigo y todo. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ven que siempre que se acercaba al templo, cómo debía llegar el hebreo? Lavado con agua pura. 22. Hebreos 10:22, sí, ya volvimos a Hebreos 10:22. Lo que estábamos leyendo aquí en el capítulo 43 de Ezequiel era la importancia de que cada cosa que nosotros visualicemos sobre el templo tiene que ser milimétricamente conocida. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que hoy entendemos? Los mandamientos de Dios. Pero antes, cuando estábamos en el otro formato católico, las buenas obras eran ayudarle a Periquito, a Juanito, a Martica, a don José. Hay que hacer buenas obras. Hay que ir a los hospitales a orar, hay que visitar los presos. Las buenas obras son los mandamientos que fueron establecidos de antemano. Y entre esos está orar por los enfermos, ir a visitar, pero son todos los mandamientos de Dios. Porque ahí es donde está la enseñanza parcial teológica moderna, es parcial, por los laditos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Diga conmigo, tienen por costumbre. ¿Qué es lo que se tiene por costumbre? ¿Ah? No congregarse, ¿cierto? ¿Quiénes? Sí, los hebreos. Les están diciendo a los hebreos que hay unos hebreos que tienen por costumbre no congregarse. La carta es para los hebreos.
Ahora necesito saber cuáles son esas costumbres de las que los hebreos acostumbran a hacer. Vamos a Lucas y vamos a preguntarle al mejor hebreo. No vuelvo a llamar aquí a los tres. Ve, ¿a quién le preguntarías tú? Ya todos saben que le debemos preguntar a quién. A Yeshua, Jesús, Baruch Hashem. Vamos a Lucas capítulo 4 y vamos a preguntarle a Yeshua, que es uno de los mejores hebreos, judío. ¿Qué es lo que él hacía por costumbre? Ay, ay, ay. Lucas 4:16. Cuando lo tengan me dicen amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ¿en el día de qué? Entró en la qué? En la sinagoga conforme a su... Espérate. La carta es para los hebreos. Nosotros somos hebreos. Esa carta es para nosotros porque tenemos por costumbre reunirnos en Shabbat en la sinagoga. Testigo ocular, venga por acá por favor, que necesito que empiece usted a testificar de lo que dice esta Biblia. Él ya sabe el micrófono que tiene que coger y todo. Baruch Hashem. Esta Biblia es una Biblia de estudio. Me parece que tiene mucha información y lo importante de la información teológica moderna es que nos permite detectar los errores de enseñanza que tuvieron con nosotros, porque están ahí. Entonces, hay cosas muy buenas, pero hay unos errores tan básicos que se vuelven garrafales. Entonces empecemos aquí donde él dice, ¿qué es sinagoga? Lee qué es una sinagoga. Yo sé que tú tienes una mirada métrica, dale. Sinagoga significa asamblea. En el hebreo moderno se le llamaba Et Knesset, casa de asamblea. ¿Qué significa sinagoga? O sea que no nos estamos saliendo de los términos correctos que leímos en Éxodo. Cajal, congregación, asamblea. Y estamos leyendo en un documento grecorromano que es una sinagoga. Sigue por favor. Las sinagogas se originaron probablemente en el exilio en Babilonia, cuando los judíos no tenían un lugar central de adoración. El nombre traiciona su función original como lugar de reunión. Se acabaron usando para orar, leer la Torá, como escuela para las reuniones de la comunidad y para albergar a los viajeros. Una sinagoga del siglo I en la aldea de Galilea, de Gamla en Galilea, también tenía un mikvé para los baños rituales fuera de la entrada. La sinagoga era el lugar de adoración semanal para la comunidad judía. Se necesitaba un grupo de 10 personas que se denominaban minyan para el culto de oración, y en la época de Jesús podían ser hombres y mujeres. ¿Ven lo que es una sinagoga? Te me quedas aquí por favor, tranquilo. Faltan más cosas. Una sinagoga, como lo sacaron del lugar, se lo llevaron para Babilonia, entonces ellos ejecutaron el mismo modelo del monte, del Mishkan, del templo, y nos alejaron. Entonces hagamos nuestros propios pequeños templos donde hacemos todo lo que hacíamos en el templo de allá, porque ahorita somos esclavos. Pero estas sinagogas albergaban todo lo que tenían que hacer en el templo para la asamblea. Era una asamblea en el primer siglo y la habían hecho tan apta para lograr el propósito que le hicieron hasta una mikvé natural afuera, porque normalmente para entrar al templo se tenían que ¿qué? Sumergir. ¿Ok? Hasta ahí vamos muy bien. Volvemos a Hebreos. Volvamos a Hebreos.
las referencias que este documento nos da nos ponen a pensar en muchas cosas que hasta el día de hoy nosotros hemos validado como ciertas, pero que cuando vamos a mirar su propia teología desmienten lo que ellos mismos enseñan. Léeme por favor aquí en Hebreos cuando él establece el concepto del testamento. Dice en el versículo 16, por favor vayan primero a Hebreos 9:16 para que empecemos a mirar los desfases teológicos en la enseñanza. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Estamos correctos en lo que estamos leyendo? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Le hago una pregunta. Usted que conoce también la Biblia. Hasta Malaquías, que fue donde pusieron la hojita que dice Nuevo Testamento, y por ende el que quedó atrás es el Antiguo Testamento, ahí había muerto el testador. Entonces, ¿por qué lo llaman Antiguo Testamento si él mismo está diciendo en su palabra que para que se le pueda llamar testamento es necesario que tenga primero muerte el testador? Y hasta Malaquías el testador no había muerto. ¿Estamos? Lee por favor el concepto que él mismo acá en su teología pone acerca de testamento. Ok, testamento. El testamento legal solo entra en vigor después de la muerte del testador. El autor de Hebreos usó la analogía de un testamento para argumentar que la ley mosaica entraba en vigor por medio de la sangre, muerte, y que a su vez la sangre, muerte de Cristo pone en funcionamiento el nuevo, es una palabra rara, dique, que también puede traducirse pacto. Pregunta. Vamos a buscar, yo busqué los sinónimos de testamento. Él al final dice que esa palabra que le dieron a testamento, diateque, también puede traducirse como pacto. Yo me metí a una página, diccionario, y pregunté sinónimos de testamento y me salieron la palabra herencia, legado, sucesión y cesión. Por ninguna parte salió la palabra pacto. Nosotros no podemos usar la palabra testamento. Estamos utilizando una palabra completamente errada del funcionamiento y propósito de la misma en el texto. El testamento lo deja un muerto y nuestro Elohim está vivo. Nosotros caminamos por pacto y caminamos por alianza que Él ha hecho con los vivos y que la soporta aún cuando estemos muertos. Y es tan así que ha prometido de levantarnos entre los muertos. Mucho cuidado con eso. Pero entonces, vengamos a la parte donde yo necesito que tú me apoyes. Vamos a escuchar de parte de ellos que es un hebreo. Porque el problema es, bueno, yo leo el documento, yo ya sé que es un hebreo, pero ¿por qué esta confusión que existe? Porque cuando les presentamos este mensaje y les decimos al pueblo del cual ya salimos, cristiano, que somos hebreos, que estamos locos, que nos hemos judaizado, que hemos renunciado al Mesías? Espérate un momentico. ¿Será que tus teólogos y los que te enseñan a ti están correctos? Voy a leer quién es el joven que diseñó este documento de estudio. Voy a ponerlo acá y quiero que lo leas tú, porque tiene más títulos que... Kent Dobson se ha desempeñado como pastor de enseñanza de la iglesia bíblica Mars Hill de Granville, Michigan, donde sirvió inicialmente como director de adoración. Ha participado en programas sobre asuntos bíblicos de History Channel y Discovery Channel. Tras obtener su diplomatura universitaria,
Ken vivió y estudió en Israel, donde obtuvo la maestría en Geografía e Historia del periodo del Primer Templo por la Universidad de Jerusalén. También estudió religión comparada en la escuela Radbourg International de la Universidad Hebrea. Ken se enamoró de los estudios bíblicos en Israel y tuvo el privilegio de aprender de eruditos judíos y cristianos. Tras su tiempo en Israel, regresó a Estados Unidos para enseñar religión y Biblia en escuelas secundarias antes de responder al llamado de Dios al pastorado. Actualmente mantiene su vínculo con la Tierra Santa, dirigiendo viajes por Israel que combinan el estudio y la oración, inspirándose en la antigua disciplina de peregrinaje espiritual. Ken vive en Grand Rapids, Michigan, con su esposa y sus 3 hijos. Aprendió de judíos y cristianos en Israel. Vamos a ver qué aprendió. La primera parte que se está hablando acerca de para quién es el concepto de los hebreos, no tiene ningún problema. La mayoría dice lo mismo. El escritor de esta carta no ha sido identificado. Por muchos siglos le atribuyeron la carta de los hebreos a Pablo, pero cuando se hace un análisis de sintaxis, forma escritural, salutaciones, despedida, la forma de proyección del mensaje, nos damos cuenta que no tiene la misma condición que las cartas donde él mismo saluda. Entonces dejaron eso abierto. Hasta ahí no hay ningún problema. Leo en la segunda parte. La sugerencia más temprana de autoría se encuentra en De Pudicita, que es un documento alrededor del año 200 de uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, donde cita una epístola a los hebreos bajo el nombre de Bernabé. A Bernabé sí lo conocemos. Bernabé está en la escritura. ¿Uno de los discípulos de quién? Muy bien. Lee tú lo que está en la rayita azul. Desde aquí, la carta. La carta misma deja claro que el escritor debió de tener autoridad en la iglesia apostólica y que era un intelectual cristiano bien versado en el Antiguo Testamento. Bernabé cumple estos requisitos. Párate un momentico ahí. Vuelve a leer antes de este azul intenso. Vuelve a leer. Pongámosle bastante atención a la proyección de la primera frase. La carta misma deja claro que el autor debió de tener autoridad en la iglesia apostólica y que era un intelectual cristiano bien versado en el Antiguo Testamento. Eso deberíamos ser todos nosotros. ¿Cierto que sí? Cristianos porque creemos en Cristo, en Yeshua. Bien versados en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Eso deberíamos ser todos nosotros, como lo está explicando aquí. Pero mire cómo era de bien versado. Lee, por favor. Escuchen. Bernabé cumple estos requisitos. Era un judío de la tribu sacerdotal de Leví. Era un judío de la tribu sacerdotal de Leví. Era un judío de la tribu sacerdotal de Leví. Era un judío de la tribu sacerdotal de Leví. ¿Cuándo se había visto esa combinación tan errada, por favor? Tú no, terrible. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros pongamos en evidencia? Si todo lo que nosotros hemos aprendido y hasta el día de hoy hemos defendido pertenece a una teología correcta o todavía sigue impregnada de todos estos renglones errados de apreciación. Porque si estudió con eruditos judíos y cristianos en Israel, ¿cómo me va a salir a mí con que era un judío de la tribu sacerdotal de Leví? Era un levita. Punto.
no era judío. Porque ahí es donde empiezan los fenómenos de problema que hoy estamos teniendo bajo el concepto de los documentos que estamos leyendo. Dice acá que Bernabé, vamos a acabar de analizar, era un judío de la tribu sacerdotal de Leví. Esto lo dice Hechos 4:36, ¿no? Está diciendo que era descendiente de Leví, pero no era un judío, porque era de la tribu de Leví. Que se convirtió en un amigo cercano de Pablo tras las conversiones de ese, bajo la dirección del Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía, ojo, la iglesia, tendríamos que tener el concepto, otra vez, espérate. Perdonen que es que esto en televisión es muy difícil. ¿De dónde sale el término iglesia? Ay, Señor. Vamos a ver si el término iglesia que manejamos hoy es correcto. Te voy a pedir a ti que sigas leyendo, por favor, con respecto a la Cajal de Israel. Léeme ahí, por favor. Desde la Cajal de Israel, porque ya entendemos que es la Cajal de Israel. La Cajal de Israel: asamblea, congregación, comunidad. Mal traducida, iglesia. Mal traducida, iglesia. ¿Por qué? Sigue. 7 de marzo de 2016, público. Moisés regresó de la cima del monte Sinaí e irradiaba la gloria del Eterno. Tan pronto como llegó al campo, él reunió a toda la congregación de los hijos de Israel. Esta porción de la Torá toma su nombre de la primera palabra hebrea de Éxodo 35:1, Baekel. El verbo cajal significa reunir, por lo que Baekel significa reunión. El descenso de Moisés al final de la parte anterior de la Torá alude a la segunda venida del Mesías, así como Moisés reunió a Israel en el momento de su aparición. Cuando el Mesías venga de nuevo, él reunirá la asamblea de Israel de los 4 rincones del mundo. Entonces toda la nación de Israel será llamada asamblea del Mesías. Este concepto nos ayuda a comprender el significado de la palabra iglesia del Nuevo Testamento. Como sustantivo, la palabra hebrea cajal significa asamblea, congregación o comunidad. La Torá se refiere a la comunidad de las tribus de Israel como el cajal, es decir, la asamblea, un término bíblico que denota todo Israel. La palabra cajal pasa a la versión griega Septuaginta de la Biblia como eclesia. Para ahí, porque muchos aquí hemos oído de la palabra Septuaginta, pero no sabemos qué es la Septuaginta. La Septuaginta es un documento que fue una traducción de aproximadamente el año 200 antes del Mesías. Oído, año 200 antes del Mesías, que cogieron la Tanakh y se tradujo al griego. Año 200 antes del Mesías. Y en la traducción griega, en la parte donde estaba asamblea, congregación, pusieron la palabra eclesía. Ese fue el término que utilizó el griego para poder soportar la cajal de Israel. Iglesia. ¿Ok? Se hizo 200 años antes de la venida del Mesías. Eso es importante para lo que va a seguir leyendo el hermano. Su traducción inició en el siglo III antes de Cristo, 280 antes de Cristo, y concluyó hacia finales del siglo II antes de Cristo, 100 antes de Cristo. La palabra griega eclesía aparece a lo largo de la versión griega del Antiguo Testamento para hablar de la congregación de Israel o una asamblea de fieles en el templo. ¿Una qué? Una asamblea de fieles en el templo, en el lugar donde estaba el nombre del Eterno. ¿Y quiénes eran los de la cajal? Los que tenían por costumbre reunirse en Shabbat y en las fiestas del Eterno. Esa es la cajal.
Sigue leyendo, por favor. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, traductores castellanos rara vez lo hacen como cajal o asamblea, congregación o comunidad. Los traductores castellanos lo sustituyeron con el término cargado teológicamente llamado iglesia. Ojo con la frase siguiente. La traducción iglesia de eclesia es engañosa. Es engañosa. ¿Por qué? Debido a la doble moral en la traducción, a la mayoría de los lectores parece que la iglesia apareció por primera vez en el Nuevo Testamento, completamente desconectado del Antiguo Testamento. ¿Viste dónde está la mentirita? Que nos hicieron creer que Yeshua vino y fundó la iglesia. No, señor. Si usted va a la Septuaginta, que se tradujo 200 años antes de la venida del Mesías, la palabra iglesia ya estaba, pero era para la palabra cajal, congregación de Israel, los que se reunían de las 12 tribus en la casa de Dios, llamado templo, Mizcán, sinagoga, en Shabbat, por costumbre a los mandamientos de Dios. Para ellos es el mensaje: no dejes de congregarte, no dejes de guardar tu Shabbat, no dejes de asistir a la sinagoga, no dejes de guardar las fiestas del Eterno. Ese versículo solamente le pertenece a hebreos que guardan los mandamientos de Dios. Eso no es para la iglesia católica. Eso no es para ningún cristiano desobediente. Porque si te están diciendo que no dejes de congregarte el domingo, es un error. Uno no se debe congregar el domingo. Se congregan en Shabbat. Entonces, aquí es donde le digo a los líderes, pastores y ministros: usted no puede utilizar ese versículo, porque ese versículo le pertenece solamente a la cajal de Israel, a los que tienen por costumbre Shabbat en su sinagoga, en el templo, en las fiestas, que hacen tevilá antes de la fiesta. Es importante, porque si el concepto es desprenderse de todo lo que representa el mandamiento de Dios, deberían desprenderse de ese versículo, porque no es para ellos. Sigamos acá, hermano. Déjame si aquí. Hebreos escribió probablemente antes de la destrucción del templo de Jerusalén y de su tiempo y de su templo en el 70 después del Mesías. Porque de haberse escrito después de esta fecha, el autor habría mencionado ciertamente la destrucción del templo y el final del sistema sacrificial judío. Este teólogo fue y estudió con judíos ahí y con cristianos ahí, y solamente pudo concluir que cuando el templo se destruyó fue el final del sistema sacrificial judío. ¿Correcto? No. El sistema sacrificial es hebreo, porque los sacrificios no se le mandaron a los judíos. ¿A quién se le mandaron los sacrificios? Muy bien, ustedes tienen que estar pendientes, porque ustedes están muy acostumbrados a todo el mundo decirle amén. Y amén es así es. Usted no le puede decir a todo el mundo amén. El autor usa sistemáticamente el tiempo presente griego cuando habla del templo y de las actividades sacerdotales relacionadas con este. Sin embargo, describe el tabernáculo del desierto y no el templo de Jerusalén. Ojo, porque el hombre era un versado, según él, en el antiguo pacto. ¿Ustedes creen que un griego tiene la autoridad para escribir una carta a los hebreos? No, era un hebreo escribiéndole a su pueblo. Imagínate, carta de un colombiano a los rabinos de Israel.
hermanos. Sin embargo, describe el tabernáculo en el desierto, en el templo, y no el templo en Jerusalén. Si el texto se hubiera escrito después de la destrucción del templo, el autor podría haber estado poniendo el fundamento de la fe basado en la obra de Cristo. Aquí es donde viene mi pregunta. Nosotros sabemos cuál es el contexto verdadero de la carta a los hebreos. Tú no lo digas. ¿Ustedes saben cuál es el contexto que este jovencito en ninguna parte lo ha dicho? ¿Cómo? Dígalo duro. Dígalo duro. ¿Cuál es el contexto de Hebreos? ¿Ya aprendieron? ¿Cuál es el contexto de Hebreos? Si usted no tiene en cuenta de que Hebreos se refiere a una santa convocación, Yom Kippur, porque todos los elementos descritos en el documento hablan de lo que se hacía en ese día en el templo y la expiación por parte del sumo sacerdote, y lo comparan con el Mesías Yeshua. O sea que Hebreos me está hablando de un día de congregación. ¿Cuál? Yom Kippur. Yom Kippur es una santa convocación, y les estaba diciendo a los hebreos: no dejen de congregarse para Yom Kippur. No dejen de reunirse para las fiestas del Eterno. Por eso le estoy diciendo a todo líder, pastor, ministro, cristiano, ese versículo usted no lo puede usar para decir que no dejen de congregarse en los domingos, porque no es para eso. No podemos sacar de la escritura y acomodarlo a lo que yo necesite, porque estaríamos haciendo exegesis, acomodando la escritura a mi sentido. Destinatarios. La carta iba dirigida principalmente a los judíos conversos. Puede ser, porque en el primer siglo, pues la moda era esa, convertirse al judaísmo, porque la religión predominante era el judaísmo. Puede ser que estaban familiarizados. Ahora, ¿quiénes serían los que estaban familiarizados en el primer siglo con el formato de holocaustos, ofrendas y servicios en el templo? Pero todos los hebreos, porque la mujer samaritana estaba familiarizada con todo. ¿Qué le dijo a él? No, nosotros adoramos aquí en este pozo, ya no podemos ir a adorar allá. Ella sabía lo que estaba pasando allá, ella ya no tenía entrada allá. Ella sabía que guardaba los mandamientos y que era descendiente de su padre Jacob, y que hacían lo mismo que los judíos, pero en otra parte. Ellos conocían todo este formato. Con el Antiguo Testamento, aquí lo dice, familiarizado con el Antiguo Testamento, y que se sentían tentados a volver a una expresión de judaísmo sin Cristo, o de judaizar el evangelio. Esa era la postura en el primer siglo. Por eso era que peleaba el mismo Yeshua. El tema de Hebreos es la supremacía absoluta y la suficiencia de Jesucristo como revelador y mediador de la gracia de Dios. El prólogo presenta a un Cristo como la revelación plena y final de Dios, que supera de lejos la revelación dada en el Antiguo Testamento. Escuchen las frases osadas para separar. La revelación de Cristo supera de lejos la revelación dada en el Antiguo Testamento. Las profecías y las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Entonces con eso se le da fin al Antiguo Testamento.
porque en el nuevo se cumplió todo en Yeshua el Mesías. Moisés, mediador del anterior pacto, y Aarón y sus descendientes sacerdotales. Hebreos podría denominarse el libro de las cosas mejores. Pero nosotros sabemos que Hebreos es el libro de ¿qué? Para ellos este es el libro de las cosas mejores, no, este es el libro de Yom Kippur. Nosotros recibimos perdón de pecados en el Mesías Yeshua y Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Ya que los dos términos griegos para mejor y superior figuran 15 veces en la carta, oído, los términos griegos mejor y superior se le da un nivel de supremacía a lo que el Mesías vino a hacer, por tanto el resto queda en ceros, anulado. Estos son los conceptos que nosotros teológicamente hemos venido recibiendo. En vez de ignorar el judaísmo, el pensamiento judío o el Antiguo Testamento, el autor pone especial cuidado en basar la obra de Cristo en la figura de Melquisedec, las promesas de los profetas y el simbolismo de los salmos. El nuevo pacto de Jeremías en 31:31, que se expresa en Hebreos 8, el pueblo de Dios solo debe mirar ahora a Cristo. ¿Es correcto? Me da la impresión de que como que los únicos que estudian, los otros están y que ¿qué le contesto a este tipo? Si ustedes no saben esto, se van a devolver, los he de ver otra vez, si tan solo tocar el borde de su manto. Voy a ver, porque esto es conocimiento. Y hoy muchos se están devolviendo porque han creído esta mentira, que solamente debemos mirar a Cristo. Esa es la teología grecorromana. Eso es un error, amado hermano. ¿Lo ves ahí, bien grande? El pueblo de Dios solo debe mirar ahora a Cristo, cuya muerte expiatoria, resurrección y ascensión ha abierto el camino al verdadero santuario celestial de la presencia de Dios. Hasta ahí sonaría muy bonito, pero entonces ¿dónde me dejas Apocalipsis 14:12? ¿Dónde me dejas que Él es la puerta? ¿Dónde me dejas que Él me introdujo a Israel para que yo empezara a obedecer? Amado hermano, nosotros necesitamos todos estos documentos porque tenemos que aprender de las dos áreas. Nosotros tenemos que aprender tanto de lo que hoy conocemos como lo que todavía siguen defendiendo para seguir estableciendo la desobediencia al mandamiento. Necesitamos un cuerpo, necesitamos un pueblo, necesitamos una casa fortalecida en el conocimiento para poder desvirtuar, destruir, desbaratar, arrancar, romper toda mentira teológica de hoy. Pero tiene que ser con gente que se prepare. Tiene que ser con gente que estudie. Tiene que ser con gente que no le dé pena defender la verdad. Esto es muy importante. Si nosotros permitimos un ente, llámese congregación, si quieres pones el micrófono allá, amado hermano, gracias. Si nosotros permitimos que cualquier ente se establezca completamente separado de la Cajal de Israel, estamos abortando la verdadera misión del evangelio. Debemos conocer profundamente la escritura, debemos defender los textos,
Por ejemplo, en el día de hoy, entender que la carta de los Hebreos es una réplica de una fiesta que se llama Yom Kippur y de ahí no se mueve. Y que el que es hebreo y entiende los mandamientos de Dios y las fiestas, esta carta les clara. A ellos es a los que se les dice: hermano, no deje de congregarse. No deje de congregarse. Hay un versículo, vayan por favor a Hechos 4. A ver cuál es qué es lo que se hace en esa congregación. Hechos capítulo 4. Ya ni me acuerdo cuál versículo es, pero Señor, dame memoria. Yo lo anoté aquí. No, aquí no está. Es Hechos 4, aquí. Donde dice que se reunían y partían el pan en los hogares. Es en este versículo. ¿4 qué? Duro, por favor. Hechos 2:46. Mire. Gracias, amada Norma. Todos los creyentes estaban unidos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus pertenencias y lo partían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días asistían unánimemente al templo. ¿A dónde asistían? Ahora, pregunta que hoy entendemos. Todos los días asistían unánimemente al templo. ¿A cuál templo? ¿A cuál casa? Al único. Estamos en Hechos capítulo 2, el templo todavía estaba ahí. Era gente piadosa. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuándo se reunían en las casas? En Shabbat, como era su costumbre. Tenemos que conocer la costumbre y si no le metemos todos los días. Y por eso hay ministerios pentecostales que tienen servicio lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Porque hasta ahí llega el alcance. No, es para el Shabbat. Yo le hago una pregunta, hermano cristiano. ¿En qué reunión tú partes el pan en la casa? Cristiano. Yo pasé más de 10, 12 años en la iglesia cristiana y nunca partimos el pan en una casa. No, es que eso es una alegoría y quiere decir que compartimos los alimentos. Sí, ¿cuáles alimentos? Marranito, tocinetica. Esta información se está usando de manera incorrecta. Esta información un pueblo la ha asumido como propia, pero a despensas de una historia mal trabajada. Y vuelvo a lo mismo. Cuando yo hablo de estos conceptos, hablo de sistemas. El sistema de las raíces católicas infiltrado en todo sistema religioso que se reúnen los domingos, que guardan Navidad, que guardan amor y amistad, que guardan todas las fiestas seculares y las optimizan al máximo porque es lo que le gusta a todo el mundo. Y a eso le llaman: no dejes de congregarte para el Día de la Madre. No dejes de congregarte para el Día del Padre. No dejes de congregarte con los niños para Hallelujah Night.
Porque te puedo decir los ministerios en Miami que celebran Halloween y la llaman Hallelujah Night. Te los nombro. Todo el paganismo que han metido sobre pretexto de la escritura, y ahora que el Espíritu de Yahweh se levanta en el poder de Elías para predicar la verdad, entonces ¿qué está haciendo el pueblo? ¿Se va a atemorizar o se va a llenar de valor y de conocimiento para enseñar la verdad? Me preocupa que solamente contesten los mismos 4 de aquí. Me preocupa. Porque entonces, párense todos, pónganse de pie. Pónganse de pie. Yo le voy a hablar al pueblo hebreo. Pueblo hebreo. Este versículo sí es para ustedes. Y voy a pedirle que cierren los ojos, porque usted va a pensar, ay, miró para acá. Se dio cuenta que la semana pasada estuve en discoteca. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Este es un consejo que el Padre les da hoy. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. No dejes de hacerlo, hermano. No permitas que la sociedad actual, no permitas que el sistema actual, no permitas que los que te rodean, que no vienen de parte del Eterno, te saquen del propósito divino en este tiempo. Es en este tiempo, hermano mío. Hoy el Espíritu de Dios te quiere hablar es a tu corazón, al tuyo, para que te mantengas firme en quién eres. Porque si tú eres un hebreo, estas palabras son para ti. Estas palabras no son para otra persona. Son solamente para aquellos que han entendido que son parte de la cajal, que usted fue llamado porque el precio de sangre se pagó por usted. No demerite ese pago tan precioso que se dio por su alma. Deje de mirar para afuera. Deje de mirar para el mundo. Deje de mirar para allá. Es el tiempo de que usted mire hacia la bendita palabra del Eterno y se prepare en estos tiempos finales. Llegaron los tiempos finales, hermano. Ya no hay tiempo de muchas cosas, sino de fortalecer el alma y el espíritu. Este es el tiempo para eso. Este es el tiempo de renacer espiritualmente. Este es el tiempo de hacer techubá para venir elevados a la fiesta de Yom Teruah, de Yom Kippur. Este es el tiempo. Porque se vuelve una costumbre en nosotros que año tras año estemos en el despertar, y cada año nos preparamos mejor, y cada año nos preparamos con mayor santidad, porque cerca está el día de la venida del Mesías. Está cerca. Cuando estábamos en el camino cristiano católico, creímos en otras cosas. Nos hicieron creer que éramos una congregación porque estábamos en el mismo lugar en el día que ellos dijeron, pero no era verdad. Si la palabra congregación va a tener poder en el mundo espiritual, solamente tiene poder en Shabbat y cuando el pueblo está unido. De resto no existe la palabra cajal. No existe. No existe. La cajal no se reúne el domingo. La cajal no se reúne en su casa. No adora por internet. Por eso tenemos tanta necesidad que se levanten los pastores y ministros para que vayan a ayudar en esas ciudades donde la gente está diciendo: pastor, no tenemos una congregación, no tenemos una cajal, necesitamos un lugar donde poder recibir esta bendición, porque solamente esta bendición de ser una familia se recibe cuando nos unimos todos como pueblo a adorar y glorificar el nombre del Eterno. No existe otro lugar. No lo hay. Todos en un mismo tiempo, consagrados en el santo tiempo del Eterno,
guardando Shabbat, guardando luna nueva, fiestas de Yahweh, todas y cada una de ellas, en el nombre poderoso y precioso de Yeshua HaMashiach.